Buenos días, mi nombre es Nayeli Gaona. Estoy en el curso de asistente bibliotecario y voy a presentar la introducción a la anatomía humana. La anatomía es el estudio de la estructura de los cuerpos organizados. Se refiere comúnmente al cuerpo humano, pero la anatomía comparada correlaciona las estructuras de los diferentes animales y plantas. Este estudio de la forma y estructura de los seres organizados se denomina también morfología. La anatomía se divide en macroscópica, sin ayuda de técnicas de aumento, y microscópica, con ayuda de técnicas de aumento. Según el tamaño de las estructuras estudiadas, la última, que se refiere básicamente a los tejidos, se conoce como histología. Además, la anatomía del desarrollo o embriología se refiere a la descripción del embrión y del feto. Estos son actualmente los tres componentes de todo programa de morfología que se completa para comprender el ser vivo. El término anatomía proviene de la palabra griega temnein, que significa cortar. Por lo tanto, está ligado etimológicamente a la disección. También se realiza por el estudio de la forma y de los caracteres de la superficie del cuerpo vivo. Se presenta la anatomía bioscópica o de superficie, y por los medios clásicos de examen físico del cuerpo humano. Además, este estudio del ser vivo se complementa con la anatomía endoscópica, que visualiza el interior de las vísceras con el uso de aparatos ópticos. La escintigrafía o gammagrafía delimita la forma del tamaño de ciertos órganos por capacitación de radioisótopos selectivamente administrados. La termografía, cuya imagen reproduce el mapa de la radiación térmica y de su reparto en el cuerpo humano, se usa especialmente para la mama. La ecografía, obtenida por reflexión de ultrasonidos, tiene diversos usos. Terminología anatómica. Actualmente las nóminas fueron discutidas y aprobadas en las reuniones del IANC durante el Congreso de México de 1980. En la terminología anatómica, cada estructura se asigna siguiendo las siguientes características. Cada estructura se designa por un solo término, descartando todo sinónimo. Cada término está en latín y para la enseñanza puede ser traducido al idioma vernáculo de cada país. Los términos son, ante todo, breves. No se acepta ningún epónimo que indique el nombre de la persona que escribió por primera vez una estructura específica, y que es frecuentemente discutido y tergiversado en los distintos países. Por ejemplo, la trompa de Eustaquio se denomina en nómina como tuba auditiva. Posición anatómica. Esta posición requiere de varias condiciones: estar de pie, cabeza erecta sin inclinación mirando al horizonte, ojos abiertos mirando al frente y al mismo nivel, miembros superiores extendidos a los lados del cuerpo, palmas de las manos mirando hacia el interior, miembros inferiores extendidos y juntos, pies paralelos y talones semijuntos. Planos anatómicos. En base a la posición anatómica se trazan tres planos imaginarios. Generalmente se habla de secciones, cortes o planos, pero solo cuando dividen el cuerpo completo. No deben ser aplicados en órganos. Plano coronal o frontal. Este plano se traza a través de una línea longitudinal media, plano mediano o medio sagital, línea media perpendicular al plano coronal, que divide el cuerpo humano en dos partes asimétricas, derecha e izquierda. Plano horizontal. Divide el cuerpo en una mitad superior e inferior. Los planos paralelos se denominan paracoronal, paramediano, parahorizontal respectivamente. Terminología anatómica. Son términos que se utilizan para la ubicación de las estructuras y órganos y están basados en la
Término superior cefálico o craneal. Lo que está hacia arriba, superior o más cerca de la cabeza. Término inferior podal o caudal. Lo que está hacia abajo, inferior o más cerca de los pies. Término anterior o ventral. Lo que está hacia adelante de la línea mediana. Está mirando al frente. Posterior o dorsal. Lo que está hacia atrás de la línea mediana. Está mirando hacia la espalda. Término medial. Lo que se acerca o está más cerca de la línea mediana. Término lateral. Lo que se aleja o está más lejos de la línea mediana. Término proximal. Lo que se encuentra cerca o próximo del punto de articulación de los miembros. Término distal. Lo que se encuentra lejos o distante del punto de articulación de los miembros. Externo. Lo que está por fuera o al exterior de un órgano o estructura. Interno. Lo que está por dentro o al interior de un órgano o estructura. Término ipsilateral. Estructura u órgano que se ubica al mismo lado del cuerpo. Contralateral. Estructura u órgano que se ubica en el lado contrario del cuerpo. Estructura u órgano que se ubica cerca de la superficie del cuerpo es el término superficial. Y por último el término profundo. Estructura u órgano que se ubica lejos de la superficie del cuerpo. Algunos aspectos del sistema esquelético humano. El esqueleto humano es un endoesqueleto relacionado íntimamente con los músculos, a los que presta inserción. Por eso, es que el esqueleto humano está frecuentemente ligado a todo lo que es el movimiento y a la actividad motora del individuo. Además, los huesos confieren protección a los órganos vitales, como por ejemplo el sistema nervioso. También es una importante fuente de reserva de sales minerales, por ejemplo el calcio, y una fuente constante de formación de células sanguíneas, hematopoiesis. El término sistema esquelético consiste en un conjunto de huesos y articulaciones del cuerpo humano. El esqueleto humano se encuentra formado por un eje dividido en segmentos para aumentar su flexibilidad, dos pares de miembros pélvicos y pectorales, también segmentados, la cabeza ósea, extremo modificado del eje, huesos sesamoideos, desarrollados en tendones y ligamentos. Los huesos responden a las fuerzas aplicadas sobre su superficie siguiendo un patrón característico. La primera fase es elástica. En esta fase la deformación es temporal y se mantiene solo durante el tiempo de aplicación de la fuerza. Si la fuerza aumenta, se entra en una fase plástica y el hueso, aunque se recupere parcialmente, queda deformado. Por último, cuando la fuerza aplicada es superior a la resistencia del tejido del hueso, se produce la fractura. La disposición del material constituyente del hueso depende de las tensiones habituales que son ejercidas sobre él. En la diáfisis, región media de los huesos largos, puede apreciarse una estructura tubular con la disposición fuerte, ligera y económica del material. En su porción media, el grosor aumenta, puesto que las fuerzas de tensión y curvatura son mayores que en las otras porciones. El hueso también aloja entre sus espacios tuberculares la médula ósea, hematopoietica o adiposa, o bien posee algunos huesos de la cabeza, o sea, cavidades de aire, formando los llamados huesos neumatizados. El esqueleto consta de un eje dividido en segmentos para permitir su movilidad, y de dos pares de apéndices o miembros que están igualmente divididos en partes articuladas para la locomoción, prensión, etc. El eje se denomina sistema esquelético axial y está formado por cabeza ósea, columna vertebral y tórax. Este sistema alberga las vísceras u órganos, distribuye y soporta el peso corporal. Los pares de apéndices corresponden a los miembros superiores e inferiores que están articulados y conectados al sistema esquelético axial a través de cíngulos, denominándose como sistema apendicular.
Clasificación de los huesos según su forma. Los huesos se clasifican de acuerdo a la forma que poseen en 4 grupos: largos, cortos o breves, anchos o planos, e irregulares.